Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 19 en la que vamos a tocar tanto el tema 10 como el tema 11 de nuestro temario. Vamos a pasar a revisar en qué va a consistir. Como vimos en la sesión pasada, hablamos acerca del mandato y cuál era la forma jurídica, en qué consistía, cuáles eran las obligaciones y terminamos con el mandato judicial, que es aquel que van a llevar a cabo los abogados al representar a sus clientes en algún juicio. También nosotros vimos que este es un contrato de servicios, es decir, quiénes lo van a contratar, por qué, para qué. Vamos a ver ahora lo que también es el contrato de prestación de servicios profesionales. Este contrato es sumamente importante que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a garantizar el pago de nuestros honorarios, pero también vamos a delimitar única y exclusivamente las responsabilidades que podemos tener para evitar sanciones económicas, administrativas o quizás hasta la libertad. Entonces, en la siguiente parte vamos a ver únicamente la primera parte del contrato de fianza, es decir, un contrato de garantía. ¿Qué garantía se deja? La fianza, la prenda y la hipoteca son 3 contratos de garantía por excelencia y regulados en la mayor parte de todas las legislaciones en la República Mexicana. Entonces, vamos a pasar con las características de la prestación de servicios profesionales. Bueno, es un contrato principal, bilateral, se celebra entre 2 partes, oneroso, es decir, hay dinero, consensual, existe el consentimiento, es instantáneo, de tracto sucesivo también puede ser, y intuiti personae. ¿Esto qué quiere decir? Es por la calidad de la persona que vamos a contratar o por lo que sabe esa persona a la que vamos a contratar. Es decir, aquí sí necesita forzosamente tener una calidad, una de las 2 partes, el que es profesionista. Al profesionista se le llama profesor. Como vamos a poder ver aquí, desde 1829, cuando fue promulgada la legislación en cuanto al Código Civil para el Distrito Federal que se aplicaba en su momento en el territorio federal, en el ámbito federal, entonces, y que fue copiada después por algunos estados de la República, pues nosotros podemos ver aquí que los profesionistas son profesores. De aquí que después se haya confundido que los maestros son profesores y también aquellos hombres o mujeres dedicadas a algunas otras artes como las artes plásticas o las de la construcción, también se les llaman maestros. Pero profesores es para efectos de este contrato únicamente los profesionistas. Los elementos esenciales, el consentimiento y el objeto, como todos los elementos esenciales de los contratos que hemos visto, y los elementos de validez, la capacidad y la forma. Aquí tiene que haber una capacidad tanto para el profesor y la capacidad que debe de tener el cliente. En nuestra siguiente diapositiva, las obligaciones del profesionista. Prestar el servicio en tiempo, lugar y forma convenido. Es decir, el profesionista tiene la obligación y también el derecho de brindar sus servicios. ¿Cuánto tiempo va a durar el servicio que vas a brindarle a tu cliente? ¿De qué manera se lo vas a brindar? Bueno, entonces llevaré a cabo este trámite o llevaré a cabo todos aquellos exámenes necesarios para que pueda acreditar quizás una materia, o le voy a dar clases de algún idioma, o para que toque algún instrumento, o simple y sencillamente me voy a hacer cargo de su salud y voy a revisar que todo su cuerpo esté funcionando correctamente, únicamente de las delimitaciones que les corresponden. Y bueno, y a su vez avisar cuando ya no pueda prestar sus servicios. Esto es muy importante. Todo profesionista que se jacte de serlo tendrá que avisar al cliente por escrito, a través de un correo electrónico, que no es lo propio, a través de alguna carta que lleguemos
entregar en paquetería o quizás con alguien que nos apoye en nuestra oficina, hacerles llegar un documento y que con todo profesionalismo nosotros le anunciamos que damos por terminado el servicio. No es esto, que yo he visto muchos casos en los que damos terminado porque nos gritamos, porque nos insultamos, porque le dijimos que era un cliente y le sacamos todos los errores que quizás nosotros como profesionistas tuvimos en algún momento. Hay algunas profesiones que se caracterizan por tener esa sutileza o elegancia para poder decir las cosas. Y todos debemos de tener esa parte profesional para decirle a nuestro cliente cuando nuestros servicios han concluido. Así, con la misma manera en que nos fueron contratados nuestros servicios y que nosotros quizás dijimos, ¡wow, qué bueno! Contrataron mis servicios, muy bien. Y con ese mismo ánimo de profesionista, nosotros tenemos que anunciar la terminación. No hay necesidad de entrar a un conflicto o demandar a mi cliente porque no cumplió la parte que le correspondía. Tenemos nosotros también la obligación como profesionistas de vislumbrar en su momento si el cliente no nos va a cubrir nuestros honorarios, que en la mayoría de los casos esa es la causa por la cual simple y sencillamente nosotros ya no queremos continuar. Entonces, para eso existe un contrato. Celebremos a cabo nuestro contrato, fijemos las formas de pago y si no nos pagan, pues simplemente no trabajemos para ello porque hay reciprocidad. No es que sabe que me tiene que pagar, pero le estoy haciendo el favor. Entonces, si te está pagando, está celebrando un contrato de prestación de servicios profesionales. Porque no por el hecho de que tú ejerzas una profesión especial y te paguen, creas que todavía te deben agradecimiento y que esa gratitud tiene que durar forever and ever. Es decir, por siempre y para siempre, hasta que tú jamás los vuelvas a ver en tu vida. No puede ser así. Existe un contrato y mediante ese contrato te están haciendo el pago de unos honorarios. Ese pago, si vas a cobrar por honorarios, también es otra de las partes que tienes que tomar en cuenta. Haz tu recibo de honorarios. Si tienes una empresa, saca tus facturas y date de alta en Hacienda. Haz las cosas legales, haz las cosas bien. No quieras ser como, pues en algunas otras entidades o en algunos otros lugares o por costumbre o imitando a alguien más, porque tú eres totalmente diferente. Tan diferente eres que estás en este colegio de empresarios y estás haciendo las cosas con excelencia. Por ello, tú debes de tomar atención en esto. Si vas a brindar un servicio profesional, compórtate como tal, sé como tal. Responder por negligencia o dolo, esta también es una de las obligaciones del profesionista. Ay, es que no hice esto en tiempo. Ay, es que olvidé este documento. Ay, es que me dijo, ay, mañana. Pues para mañana. Ay, pues que se espere. Ay, ¿qué tanta prisa tiene? Ay, ¿por qué? Ay, no. Además, ni que me pagara tan rápido, ni que me alcanzara lo que me da. No son excusas. Quiere decir que tú como profesionista conoces las ramas, conoces todas las vertientes de tu materia. Por lo tanto, al conocerlas, tienes la obligación de cumplirlas. Nada de que, ay, oiga, pero pues es que no esperábamos esto. Bueno, si no lo esperabas, entonces ponte a estudiar, porque es muy, muy importante que tú respondas por lo que no has hecho. No presentaste la declaración anual. Ay, es que mi hija se enfermó, es que me dolió el estómago y una serie de excusas. No, respondes por el dolo. Quiere decir porque sabías hacerlo, porque pasaste por la universidad, porque pasaste por el colegio, porque pasaste por una escuela técnica, porque tuviste a lo mejor los conocimientos y cursaste determinadas secciones de una materia en la cual te hace profesional en lo que estás haciendo. Si eres profesional en lo que estás haciendo, obviamente sí actúas con dolo. ¿Por qué no hablamos de actuar con culpa? ¿Por qué no decimos, ay, pobrecito, es que se le enfermó su perro y no pudo hacer el trámite? No,
porque los profesionistas, eso es la responsabilidad que tenemos, el hecho de tener que hacer las cosas bien. El dolo implica que tú ya sabías lo que iba a suceder a lo largo de cada una de las etapas de un procedimiento que ibas a llevar, o de la venta de un producto, o de la contratación de tu servicio. Ya sabes lo que tiene implícito. Efectivamente, podrá existir algunas circunstancias de las cuales, pues, sobrevengan y tú no tenías previstas. Y también se deben de estipular correctamente. Pero si tú no haces lo que debes, actúas con dolo y tienes que pagar por daños y perjuicios, y en algunas profesiones enfrentar un procedimiento penal. Los médicos, por negligencia. Ay, oiga, ¿por qué suena en el detector de metales? Pi, 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 ¿por qué suena? ¿Por qué le suena aquí por el estómago? Pi, pi, ¿por qué le suena? Ay, es que me dejaron las pinzas adentro. Ay, no, se me olvidó. Ay, ¿cómo pues posible? ¿Cómo no va a ser posible? Sí se puede dar. ¿Cuántos médicos nosotros hemos sabido que ahora que se ha dado a conocer, ¿no?, a través de los medios, que una mala cirugía queda mal una persona y es irreversible? ¿Cuántas veces hemos sabido que por un mal profesionista, quizás un contador que no haya hecho bien su trabajo, una empresa puede quebrar? ¿Cuántas veces hemos sabido que quizás por no hacer el trabajo como abogados, nuestro cliente tenga que perder a la familia o su libertad? ¿Cuántos años en prisión? Existe una gran responsabilidad cuando somos profesionistas, independientemente de la figura jurídica, porque aquí la ley podrá señalar los aspectos únicamente generales, pero sí es muy importante que tú tomes esa decisión. Eres un profesionista, celebra tu contrato de prestación, haz tu recibo de honorarios, date de alta en Hacienda y haz las cosas bien hechas porque se te está formando bien. Guardar el secreto profesional. Al igual que en el mandato judicial que vimos en la sesión pasada, tienes que guardar el secreto profesional. No puedes decir, ni te puedes estar vendiendo. Es imposible, no ha lugar. No te puedes vender con tu contrario, no te puedes vender con la competencia, no te puedes vender, ay, es que me piratearon, me ofrecieron más y por eso me fui a trabajar con los de enfrente. No, no podemos seguir con eso. Mucho menos ahora que conocemos, pues, cuál es la situación que prevalece actualmente. ¿Cuál es la situación? Que tenemos que ser excelentes cada vez mejor, y que para que exista esa mejoría y esa excelencia, pues tenemos que hacer las cosas con calidad. Eres un empresario de calidad. Eres un mercadólogo de calidad. ¿Vas en un momento dado a conocer, a contratar a algún otro profesionista? Perfecto, verifica que efectivamente lo sea. Obligaciones del cliente, pagar los honorarios y pagar las expensas. Existen gastos que única y exclusivamente los tiene que pagar el cliente. Nosotros podemos brindar nuestro servicio como profesionistas. Un ejemplo, si tenemos un profesionista que se dedica a la música y nos va a dar clases para tocar quizás el teclado, pues obviamente nosotros tenemos que comprar el teclado, ¿no? No le podemos decir, ¿sabes qué? Pues entonces lleva tu teclado y todo lo que se desgaste, pues ahí, ni modo, ese es su problema. No lo podemos hacer así. Entonces, también los mercadólogos sí tienen que tomar en cuenta bien esta situación. ¿Cuántos son los honorarios? ¿Cuáles serían las expensas? Un aproximado. Si con tu cliente te pones de acuerdo en que las expensas pudiese ser de acuerdo a la naturaleza de lo que vas a hacer, es decir, la complicación, el tiempo, no está sujeto a una tarifa precisa o ya predestinada. A lo mejor es fluctuante porque esto atiende a una moneda extranjera o atiende a algunos valores o atiende a algunas apreciaciones que están fuera de tu alcance. Ahí sí, obviamente puedes convenir, pero si no, sí puedes señalarlas, pero no robarle a tu cliente. No exigirle una cantidad cuando tú, pues a lo mejor ves en la cartera y dices, híjole, ya se me acabó el dinero. ¿Y ahora a quién le saco? Pues que no, le voy a decir que necesitamos el dinero para entregar el informe porque si no, no lo podemos hacer. Eso no es posible. Eso en este colegio
No, no lo pasamos. ¿Por qué? Porque eres excelencia, por eso. En cuanto a la terminación, por revocación, que ya hemos visto, simple y sencillamente, pues ya nombran a alguien más para que lleve quizás lleven este servicio, o porque renuncien a alguna de las dos partes por la muerte, por la interdicción, que también lo explicamos, por la voluntad de las partes. ¿Sabe qué? Bueno, doctor, en su caso, pues yo no quiero que me siga usted atendiendo, me voy a ver a lo mejor con otro especialista. Perfecto, hasta ahí. O va a intervenir otro especialista, o simple y sencillamente ya me curé. Muchísimas gracias, muy amable, ya no necesito de sus servicios, que esté bien. Puede ser, puede ser. O por alguna causa de rescisión, es decir, por alguna cláusula que hayamos puesto en nuestro contrato y alguna de las partes haya incurrido en esa cláusula. No me pagó a tiempo, no me dio los documentos que yo necesitaba o no cubrió los requisitos que yo le estaba pidiendo para que de esa manera pudiese hacer mi trabajo. También es uno de los aspectos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Si nosotros no tomamos en cuenta este aspecto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es un tip que podemos usar en cuanto a esta entrega de documentos? Tenemos que poner una cláusula especial en la que señalemos: para la tramitación de este servicio o para llevar a cabo este servicio es necesario entregar por parte del cliente, a más tardar en un término de una semana, 15 días, 2 días, un día, 24 horas, etcétera, lo siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, y empiezas a enumerar. Pues que necesito esto y necesito el otro y necesito aquello, y lo empiezas a enumerar. De esa manera, en esa cláusula ya está puesto qué es para lo que te estás obligando y cuándo va a empezar tu servicio. Yo voy a brindar mi servicio hasta que cumplas con estos requisitos. Si no tengo estos requisitos, simplemente no los cumplo y ya, y se acabó. Entonces, o no lo puedo llevar, no me puedes exigir algo que no lo puedo hacer. Vamos a leer aquí la definición que señala el Código Civil para el Distrito Federal en esta diapositiva, 2606. El que presta y el que recibe los servicios profesionales puede fijar de común acuerdo retribución debida por ellos. Cuando se trate de profesionistas que estuvieran sindicalizados, se observarán las disposiciones relativas establecidas en el respectivo contrato colectivo del trabajo. Y bueno, también lo que diga el líder o lideresa sindical, porque muy bien podremos tener un contrato colectivo de trabajo y nuestro líder dice: no, ¿sabes qué? Ahora añádale esta cláusula, o ahora lo vamos a modificar. Quizás en otro país se las gasten así. Yo he sabido. Todo lo que se parezca es mera coincidencia, ¿eh? Nadie lo tome a título personal. Entonces, si yo presto un servicio, me tienen que dar una retribución. Y esa retribución que a mí me van a dar es por lo que yo voy a pagar, o sea, por lo que voy a pagar es el servicio que yo voy a recibir. Pero resulta lo siguiente, que si soy profesionista, pues tengo que acreditarme como tal. Si soy un pasante de alguna materia y no estoy titulado y quiero cobrar como profesionista, tampoco se puede hacer. Se tienen que hacer las cosas bien. Si yo estoy haciendo apenas por ahí mi servicio social y me dicen: mire, licenciado, usted que ahora está haciendo servicio social, porque ya está no sé, a un escalón de que usted culmine con su carrera, ¿usted podría hacer esto? Y a lo mejor ustedes: claro, yo puedo hacerlo, ¿cómo no? Sí, ya nada más me falta que vean, licenciado, pero no lo es. Así que la realidad es muy distante. Los pies sobre la tierra, prestamos servicios profesionales porque somos profesionistas, porque para cada una de las profesiones se exige o título o cédula o la constancia requerida para ello. Pero de ahí en fuera, no más no. El siguiente artículo dice: cuando no hubiera habido convenido los honorarios, se regularán atendiendo juntamente a la costumbre del lugar, a la importancia de los trabajos presentados, a la del asunto o caso en que se prestaren,
a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación profesional que tenga adquirida el que lo ha prestado. Sí es importante la reputación que se tenga, definitiva y totalmente. Si nos conocen como un profesionista mediocre que no entrega las cosas a tiempo, que por nosotros quebró una empresa y que además tenemos por ahí un asuntillo legal pendiente, pues obviamente no tenemos buena reputación. Y esto va a traer como consecuencia que, pues única y exclusivamente, que no tenga yo esos requisitos legales para poder exigir la cantidad de dinero que combine o que no combine. Si los servicios prestados estuvieran regulados por arancel, este servirá de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados. Más fácil. El siguiente. Los que sin tener el título correspondiente ejerzan profesiones para cuyo ejercicio la ley exija título, además de incurrir en las penas respectivas, hablamos de materia penal, o sea, delitos, no tendrán derecho de cobrar retribución por los servicios profesionales que hayan prestado. Ojo, si no tienes el título y la cédula profesional, o quizás la cédula de la maestría, o no estés inscrito en el posgrado para estudiar el doctorado, olvídate. No puedes venir a decir que es que yo ya estaba a punto de obtener mi cédula, ya viste que nada más me faltaba, únicamente 2 sesiones y yo ya terminé. No, no, o sea, no. Simple y sencillamente, si no se concluye en su totalidad, no hay. No, pasante no profesionista. El pasante no es profesionista, por lo tanto, también la ley señala, no puedes reclamar honorarios o que te paguen por el servicio. Lo hiciste de gratis, lo lamento, hay que hacer las cosas bien. Claro, puedes convenir, pero no como profesionista. Puedes convenir como un mandatario. Ya vimos nosotros esa figura. A lo mejor en este momento no me puedo titular, no tengo los recursos o no tengo los medios para hacerlo por lo que gustes y mandes. Pero yo quiero hacer este servicio. Busca, nosotros ya vimos en las sesiones anteriores cuáles son también otra forma de prestar un servicio a través del mandato. Como su mandatario, hazlo y celebra un contrato de mandato. No hay mayor problema. En la siguiente diapositiva, se puede incluir en el contrato las expensas que hayan de hacerse, es decir, los gastos, y de qué manera se tienen que cubrir. La falta de convenio sobre su reembolso, los anticipos serán pagados en los términos del artículo siguiente cuando habla en esta ley. Vamos a ver de qué manera se tienen que pagar. Bueno, te lo voy a adelantar. Resulta que tú lo tienes que pagar, o sea, conforme lo vayas necesitando. Si tú necesitas determinada cantidad de dinero para poder hacer el trabajo, el servicio para que él fuiste contratado, obviamente no tienes responsabilidad si no te lo da el cliente. Si el cliente dice, ay, pues la semana que entra, señor, yo necesito estos documentos, son importantes, necesito que me proporcione estos datos. Sin estos datos, simple y sencillamente no puedo empezar. Llámeme al ratito y le llamas. No los tengo, los dejó mi secretaria en otro lugar. Lléveme mañana y le llamas. Y bueno, y le llamas y le dices y otra vez y le vuelves a recordar y nada. Tu obligación es hacerle saber que necesitas este material para llevar a cabo tu profesión o ese servicio que estás brindando. Si no te lo proporciona, obviamente, y si tú dices, bueno, si yo no entrego o hago ese pago, simplemente voy a entregar mi trabajo. Tienes 2 opciones. Hacer el pago y después demandarle que te reembolse esa cantidad. ¿Por qué? Porque simplemente no puedes hacer tu trabajo si él no te daba esa cantidad de dinero. O en su caso, pues le tienes que hacer saber que debido a que no te ha proporcionado los medios necesarios para que tú, como profesionista, lleves a cabo ese servicio, prescindirás el contrato. No hay contrato, se acabó. Finito, ya. No más, ¿de acuerdo? Pero lo tienes que hacer. En la siguiente diapositiva, el pago de los honorarios y de las expensas se harán en el lugar de la residencia del que ha prestado los servicios profesionales. Es decir, ¿dónde prestaste tus servicios profesionales?
en algún estado del norte del país, bueno, pues ahí entonces. Inmediatamente que preste cada servicio o al fin de todos, cuando se separe el profesor, el profesionista, o haya concluido el negocio o trabajo que se le confió, ya se acabó, ya no hay nada más que hacer. ¿Ok? Cuando varios profesores en la misma ciencia presten sus servicios en un negocio o asunto, podrán cobrar los servicios que individualmente hayan prestado cada uno de ellos. Sí, tengo que acreditar que efectivamente a lo mejor contrataron 10 investigadores. Pues cada uno de ellos les tendremos que pagar por el trabajo que hicieron. La responsabilidad en esta otra diapositiva. El profesor solo es responsable hacia las personas a quienes sirve. No a sus hijos, no a su esposa, no a la amiga en turno, no a los que estén a la persona a la que sirve. Es responsable únicamente hacia ella. Esto también lo debemos de tomar en cuenta. Una cosa es que como profesionista trabajes en equipo y otra cosa es de que seas responsable con el que te esté contratando. ¿Cómo? Ay, pues yo realmente no quiero. Sí, ya sé que él me contrató, pero a mí quien es mi amigo y me llevo bien es con quizás el gerente de ventas y con él tengo que quedar bien. No es quedar bien, simple y sencillamente la ley es muy clara. Tu responsabilidad es con quien te contrató. Así de fácil y así de sencillo. Hacia las personas a quienes sirve por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las penas que merezcan en caso de delito. Es decir, si tú no sabes muy bien, si tú no eres muy experimentado en lo que estás haciendo, pues obviamente puedes incurrir una responsabilidad de carácter penal. ¿Puedes irte a la cárcel? Sí, hay muchos profesionistas que se van a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque hacen una cosa o no. En algún lugar del mundo existió un magistrado que guardaba el mismo, tenía coincidencia su apellido con el ídolo de México, este Charro. Entonces, este magistrado pues dejó salir a un narco. Y este narcotraficante pues obviamente le dio una suma importante de dinero. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que cuando tuvo que resolver, este magistrado lo dejó salir. Y después tuvo responsabilidad de carácter penal. Y fue interno en un reclusorio. Y se le abrió un procedimiento y se le siguió juicio. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, estuvo parte compurgando su pena. Sí existe este riesgo profesional. Es decir, sí existe la responsabilidad. A lo mejor este magistrado pensó en su momento, no importa. ¿Con qué dicta esta resolución? Nadie se va a dar cuenta. Nadie va a saber aquí en lo escondido, no hay problema. No, hay que hacer las cosas bien. Y aún teniendo un cargo en el Poder Judicial de importancia con un rango superior, pues fue condenado por un delito. Entonces, si hay responsabilidades, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Si no lo hacemos de esta manera, pues vamos a tener un verdadero problema. Los profesionistas en México, como en la mayor parte del mundo, tenemos la obligación de brindar un servicio de calidad, de hacer las cosas bien a la primera, de pagar nuestros impuestos, de estar al tanto en nuestra profesión, de actualizarnos constantemente, de nutrirnos de lo que nosotros trabajamos honradamente, de dejar este legado a los otros profesionistas que vienen detrás, a tener una buena reputación, a no entrar en actos de corrupción, a celebrar nuestros contratos bien hechos y en orden, al no querer pasarnos de listos por ganar un dinero más rápido y que sea mal habido. Existen responsabilidades en la mayor parte de los países de América Latina por profesionistas mal hechos, por profesionistas que dicen cosas que no, por quienes se adjudican quizás una especialidad que no tienen, una maestría que no tienen, un doctorado que no tienen, pero la ley es muy clara al respecto.
La ley es tan clara al señalar cuáles son las características que debe de tener. Ya dijimos, no tengo los medios para titularme, no tengo los medios para obtener mi cédula. Bueno, celebra un mandato. ¿Podemos prestar nuestros servicios? Sí, mediante el mandato o los servicios profesionales. Pero sí tenemos que tomar muy en cuenta cuáles son las consecuencias de ser un profesionista, y no solamente es el guardar mi cédula en la bolsa y colgar mi título para que todos lo vean ahí. Existe un contrato y vamos a mencionar ahora en el pizarrón las diferencias más importantes entre el contrato de mandato y el contrato de prestación de servicios. En el mandato, basta con que una persona tenga capacidad de goce y capacidad de ejercicio para llevarla a cabo, única y exclusivamente. Uno o varios actos jurídicos pueden llevar a cabo, de naturaleza diferente, es decir, puedo hacer un trámite ante la Profeco, que lo mismo puedo llevar a sacar unas actas en el registro civil, o puedo ir a pagar unos derechos a la tesorería o a la Secretaría de Hacienda. Es lo mismo, o pago unos impuestos, pero son de naturaleza completamente diferente, uno o varios. Solo existe
la figura judicial, es decir, el mandato judicial para aquellos licenciados en Derecho. No existe ninguna otra figura del mandato para llevar a cabo este trámite judicial para abogados con estas características y obligaciones más que exclusivamente para esta profesión, es decir, licenciado en Derecho. Se puede dar con un poder, ya vimos los 3 tipos de poderes que hay: general para pleitos y cobranzas, general para actos de administración o general para actos de dominio. Estos 3 tipos de poderes ante notario público los pueden ejecutar con el mandato. El de prestación de servicios profesionales. Debe de ser profesionista, con título y cédula profesional para algunos casos, y en la gran mayoría, algunos únicamente necesitan el título y quizás no la cédula. Es importante obtener ambas. No solamente con que tengamos el título, quiere decir que cumplimos con todos los requisitos para celebrar o llevar a cabo este contrato de prestación. Por eso escribí título y cédula profesional. Para algunos otros trámites que es necesario, bueno, algunas empresas requieren también saber cuáles fueron las materias que tuve y el promedio que tuve en estas materias, porque de lo contrario, simple y sencillamente, no me dan el trabajo o no puedo prestar esos servicios. Anexos a la experiencia profesional, anexo todo lo demás. Su actuar omiso es doloso. Si tú como profesionista piensas que dejaste de hacer algo porque se te olvidó, no pudiste, lo dejaste para otro día y ese mejor día no llegó, tu actuar es doloso. Sabías si querías ese resultado, sabías las consecuencias que pudiese traer, sabías en cuáles eran los errores en que pudiese incurrir tu cliente. No te eximes de ninguna responsabilidad, ni civil ni penal. El tiempo de sus servicios, el servicio del profesionista, depende de su profesión, pero de su profesionalismo sobre todo. No hay manera de que puedas prestar un servicio si no eres profesional y si no tienes la profesión requerida. Si tú quieres seguir siendo un buen prestador de servicios profesionales, forzosamente, en la medida en que tú te especialices en tu profesión, en esa medida podrás seguir obteniendo un mayor tiempo para ese servicio que prestas. Si no, simple y sencillamente no. Si tú no te actualizas, estudias y estás tomando en consideración todos los aspectos externos e internos de tu carrera profesional, ese es el tiempo que se va a reducir para que seas contratado, independientemente de que lo hagas por escrito de manera verbal. Si no cumples con los requisitos, no hay trabajo. Voy a pasar a borrar para ir al siguiente tema. Ahora vamos a iniciar con otro tipo de contratos, los contratos de garantía, que corresponden al tema número 11 en nuestro temario. Estos contratos de garantía, cuando iniciamos esta sesión, hablábamos sobre la fianza, la hipoteca también. Y vamos a empezar con el primero de ellos, la fianza. ¿Qué es la fianza? Es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Voy a pasar al pizarrón para explicar unos puntos importantes.
acreedor. Tenemos un deudor, alguien debe algo, ya sea un bien, un servicio, una obligación judicial, y hay un acreedor. Este acreedor forzosamente hay una relación entre el primero y el segundo, uno debe y otro prestó. Y hay un tercero, que es el que va a dar la garantía. Voy a pasar a borrar. En este triángulo, cuando obviamente, tenemos un acreedor y un deudor, si este no lo hace, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, yo me comprometo en algún momento ante una persona a cubrir cierta cantidad de dinero. ¿En qué casos puede darse? Bueno, se puede dar en los alimentos. Yo tengo la obligación de pagarle los alimentos a mis hijos o a mi esposa. Entonces, como tengo esta obligación de hacerlo, pues no lo hago. Yo tengo esa obligación, ¿no? No quiero. Sé que necesitan a lo mejor cuidado, sé que necesitan ropa, sé que a lo mejor necesitan, pues, algunos otros objetos, y no lo hago. Entonces me demandan y la autoridad judicial dice, pues, ¿sabes qué? Necesito que me otorgues una garantía. ¿Prenda, hipoteca o fianza? No, aquí no hay. Nada más o a través de la fianza o billete de depósito por un año. ¿Cómo? Sí. Quiero que contrates con alguien que quede por ti por ese año que tú me vas a dar de alimentos. ¿Y cuánto va a ser? Bueno, a lo mejor te puedo fijar 3,000 pesos mensuales. Y de esos 3,000 pesos mensuales, multiplícalo por 12 y sobre ese monto me vas a garantizar. Entonces, ese tercero es el que va a quedar por el acreedor. ¿Qué clases hay? La fianza puede ser legal, judicial, convencional, gratuita o a título oneroso. Todas las afianzadoras cobran. Las afianzadoras como empresas tal cual, pues obviamente cobran sus honorarios. ¿Cómo se va a constituir la constitución? La fianza puede constituirse no solo en favor de un deudor principal, sino en el del fiador, ya sea que uno u otro, en su respectivo caso, consienta en la garantía, ya sea que la ignore, ya sea que la contraiga. Esto es, paso a escribir. La afianzadora es el fiador del acreedor. Es decir, esta persona moral, vamos a ponerle un nombre. Voy a escribir. Por señalarlo. SADCB, pero bueno, SA. Afianzadora Los Altos, Sociedad Anónima, es el fiador del acreedor. Le vamos a poner nombre al acreedor. De Rosendo Sánchez. El fiador, representado en este caso por quizás una o varias personas, o el representante o apoderado legal de Los Altos S.A., que es el nombre de la afianzadora, va a quedar por Rosendo Sánchez, por una o varias obligaciones. Es decir, afianzadora Los Altos, nada tenía que ver con una obligación que a lo mejor tenía Rosendo. ¿Quién puede ser ese tercero? Esa obligación, ¿con quién puede tenerla? Para el ejemplo de los alimentos,
con un juez familiar. La fianzadora nada tenía que ver, ni le debe, ni se casó, ni se divorció, ni tuvo hijos, ni nada. Simple y sencillamente va a quedar por él ante el juez familiar. Pero también se puede quedar por una persona. O sea, también se puede quedar no solamente a autoridades judiciales, sino a empresas. ¿Cuántos hemos escuchado que dicen, muy bien, usted si lo que quiere es prestar, a lo mejor contratar nuestros servicios, o si lo que usted quiere es hacer este contrato de promesa de compraventa, o alguna otra transacción, usted necesita dejarme una fianza? Oiga, ¿pero por qué? Pues porque si usted va a instalar quizás antenas, se va a llevar sobre 40,000 pesos en material, y de este material que usted va a obtener, pues simple y sencillamente necesita dejarme una fianza. Los Altos S.A. tendrá que expedir esa fianza, tal cual, esa póliza de fianza. Espero en verdad que se entienda y vamos a ver su constitución primero, vamos a borrar. Por eso señala, no solo en favor del deudor principal, sino en el del fiador, ya sea que uno u otro en su respectivo caso consienta de la garantía, ya sea que la ignore, ya sea que la contraiga. Existencia. La fianza no puede existir sin una obligación válida, es decir, la obligación tiene que estar debidamente validada por un acto jurídico. Si es el pagar alimentos, porque ese acto jurídico ya se validó antes. Si en un momento dado tenemos que otorgar una fianza para obtener la libertad, es que la libertad válidamente la puede obtener una persona y por eso podemos nosotros presentar una fianza. Si lo que va a garantizar es quizás una maquinaria que vamos a utilizar para brindar un servicio, obviamente tiene que ser válido. No puede ser sobre mercancía robada, ni tampoco sobre quizás maquinaria que haya entrado o instrumental que haya entrado de manera ilegal al país. A eso se le llama válido. Quiere decir que esté validado por alguna autoridad, validado por alguna disposición normativa o que la ley lo obligue, sea una de las obligaciones que tenga que hacer para que de esta manera se encuentre validado. No puede, ay, pues, ¿qué haremos? Pues vamos a pedirle a todos nuestros clientes que nos den fianza. ¿Fianza por qué? Pues fianza por las ideas que llegásemos a tener y que después las vamos a plasmar en este bonito cartel. No, porque no es un hecho válido. Es decir, no se encuentra validado ni por la autoridad, ni por la ley previamente establecida, ni tampoco se refiere a un hecho existente o un objeto existente. En la siguiente diapositiva, características. Puede prestarse fianza en garantía de deudas futuras cuyo importe no sea aún conocido, pero no se podrá reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea liquidada. Alguna deuda que pueda yo contraer, sí, pero hasta que se pague, entonces sabremos. El fiador puede obligarse a menos y no a más que el deudor principal. Es decir, no se puede obligar la fianzadora a más cosas de las que se haya obligado únicamente el deudor. Si se hubiera obligado a más, se reducirá su obligación a los límites de la del deudor, únicamente a los límites. El deudor, ¿cuánto es lo que con lo que se obligó? Sobre esta cantidad, no más, sobre esa cantidad. En caso de duda sobre si se obligó por menos o por otro tanto de la obligación principal, se presume que se obligó por otro tanto. Quiere decir, únicamente por una porción. Puede también obligarse al fiador a pagar una cantidad de dinero si el deudor principal no presta una cosa o un hecho determinado. No hizo lo que tenía que hacer el deudor, entonces pues tiene que pagar la fianzadora.
Y pensaremos, pobres los de la afianzadora. ¿Y qué tal cuando se les van? ¿Y qué tal si no cumplen con esa parte que quedaron con ellos? Pues no, obviamente no, tampoco nos tenemos que lamentar tanto por la pobre afianzadora. La afianzadora toma, como es un negocio, obviamente la afianzadora se forma única y exclusivamente con la obtención de un lucro, pues obviamente que tiene sus salvedades y tiene un contrato bien establecido y también toma sus propias garantías. Si bien es cierto que ella va a intervenir como un tercero en este contrato de garantía, ella también toma sus garantías. ¿Cuántos hemos sabido que si queremos una fianza, pues nosotros tenemos que ver que tengamos quizás bienes inmuebles a nuestro nombre para que nos sirvan de garantía en caso de que no podamos pagar la fianza o que no cumplamos? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La afianzadora no pierde, generalmente no pierde. El obligado a dar fiador debe presentar persona que tenga capacidad para obligarse. Aquí vemos lo importante de la capacidad. Y bienes suficientes para responder de la obligación que garantiza. No puedo yo, pero mi mamá tiene una casa o tiene 5 o 10 casas y 2 terrenos y 2 vehículos y a lo mejor pueden servir. El fiador se entenderá sometido a la jurisdicción del juez del lugar donde esta obligación deba cumplirse, es decir, ¿a dónde se va a cumplir? En el Distrito Federal, se va a cumplir en el Estado de México, se va a cumplir en el Estado de Morelos, ¿en dónde? Y ahí se va a constituir. En las obligaciones a plazo de prestación periódica, el acreedor podrá exigir fianza, aun cuando en el contrato no se haya constituido. Es decir, es otra de las modalidades. Si la prestación es por periodos, podrás exigir en un momento dado la fianza. Si el fiador viniera a estado de insolvencia, es decir, ya no hay, puede el acreedor pedir otro que reúna las cualidades exigidas. Los Altos S.A. está en quiebra. Bueno, podemos pedir a alguien más. La garantía en la fianza. Si la fianza fuere para garantizar la administración de bienes, cesará si ésta no se da en el término convenido o señalado por la ley o por el juez, salvo los casos de que la ley disponga otra cosa. Es decir, si ésta no se da como está perfectamente bien establecido en los términos que señala la autoridad, pues no se da y ya, no cumple con los requisitos. Si la fianza importa garantía de cantidad que el deudor debe recibir, la suma se depositará mientras se dé la fianza. O sea, no se pierde. ¿Estamos de acuerdo? Las cartas de recomendación en que se asegure la probidad y la solvencia de alguien no constituye fianza. Extiendo una carta y digo, ay, pues hago saber que don Rosendo Sánchez es una persona que tiene una gran solvencia económica y que puede en algún momento quedar ampliamente por la deuda sin mayor problema, ya que le cubrirá todas y cada una de las deudas contraídas. No, eso no sirve. Aunque nos salga muy bonita la letra, aunque no la firme nuestra prima, nuestra tía, el presidente o quizás alguien más, simple y sencillamente no estamos hablando de una fianza. ¿Por qué? Porque este es un contrato. Y al ser este un contrato especial, pues es de garantía que se va a dejar. Hemos escuchado también que cuando se contrata una fianza nos dan determinada cantidad. ¿Cuánto cobra una fianzadora? Por la cantidad que va a garantizar es muy variable. Puede ser desde el 10%, el 13%, 15% y algunas que hasta más. Todo depende de la cantidad, todas las obligaciones que ésta va a traer. ¿Por qué? Porque trae responsabilidades. Esa parte que nosotros le pagamos a la fianzadora para que en su momento quede por nosotros, o sea, yo te voy a pagar a ti para que quedes. Esa cantidad de dinero no nos lo regresa, ni nos lo toma cuenta, ni en algún momento nosotros podemos reclamarla. No. ¿Cuánto me cuesta que me prestes tu servicio? Pues el 10% de lo que voy a garantizar. ¿Voy a garantizar 1.000.000? Pues el 10% o el 15%. Esa es la cantidad que nosotros definitivamente es por haber comprado un fiador. Además de que nosotros pues tenemos que dar cumplimiento a nuestra deuda. No quiere decir que la fianzadora va a pagar por nosotros. No. Solo que tiene un buen nombre, solamente que tiene una consolidación económica, solamente que tiene un buen prestigio por el cual
quede como fiador, es decir, es un fiador solvente, certero, es un fiador del cual no hay duda de que a lo mejor no nos pague y que podemos hacerla efectiva. Por eso se solicita una fianza. Es decir, este tercero, este fiador, tiene todas las características ideales para que no se pierda nuestro dinero. Y al no perderse nuestro dinero, en caso de que seamos acreedores, pues se lleve a cabo a buen fin el convenio que nosotros hemos celebrado. Hasta ahorita hemos nosotros visto las características de la fianza como uno de los primeros contratos de garantía. En la siguiente sesión vamos a continuar especificando algunas características de la fianza y cómo se presentan con algunos ejemplos más prácticos, cuáles son las obligaciones que van a tener tanto el fiador como su fiado, qué es lo que va a suceder. Y bueno, espero en verdad que esta información que obtuvimos hasta este momento haya sido de gran ayuda y nos haya servido para poder diferenciar que efectivamente la fianza no es solamente un papel que surgió por ahí, es un contrato civil debidamente establecido en la ley y es un contrato de garantía. A nombre del Colegio de Empresarios, les doy las gracias por su atención a esta sesión y espero contar con su presencia en la próxima. Hasta luego.